tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 21 en punto, 21 grados, la temperatura en Asunción. Estamos en vivo y en directo por Unicanal, también estamos por el 13. Enseguida podemos ampliar el pronóstico meteorológico porque me dicen acá que se viene una tormenta y qué calor tuvimos el fin de semana. Impresionante. Leía que estaban pidiendo que vuelva ese frente frío que tuvimos hace un par de semanas. Bueno, vamos a hablar de varios temas hoy. Arrancó el Mundial, mucha gente está todavía con la euforia del Mundial de Fútbol. 29 la temperatura, yo dije 21 hace rato, ¿verdad? 29, porque creo que estaba 21, ¿verdad? Mostra un poco, a ver, para estar preparados. Dice, fenómeno esperado, lluvias con tormentas eléctricas fuertes a muy fuertes, ráfagas de vientos moderadas y fuertes ocasional, caída de granizo. Ahí no leo nada, a ver, me voy a acercar acá, porque no veo. Dice, sistema de tormentas persiste sobre la región occidental y en algunos puntos de la región oriental. Comienzan a intensificarse tormentas puntuales, se mantiene la probabilidad de fenómenos de tiempo severo durante la noche de hoy, domingo. Zona de cobertura, región occidental, sureste, centro de la región oriental, departamentos afectados. Ahí está, sur de San Pedro, noreste de Cordillera, noreste de Caguazú, oeste y sur de Ñembucú, Presidente Hayes, Alto Paraguay, norte y centro de Boquerón, dice este reporte meteorológico. Está todo nublado, listo esto para que se venga la lluvia. Bueno, la semana pasada, qué noticia bomba, ¿no? Esto que tiene que ver con el hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Amílcar Fretes. Mañana se impulsa. Eso sería interesante. Hoy hacía un artículo en La Nación en relación a este tema. ¿Qué es lo que hay detrás del caso Fretes? Me parece interesante poner en contexto. Hay una agenda política bien marcada, independientemente, y nosotros dijimos hay que separar los tantos. Por un lado, ese contrato que se dio a conocer entre Ijasi y el abogado Amílcar Fretes, por donde se lo mire, no tiene otra explicación. Esa es una coima, no tiene otro nombre. La Fiscalía abrió una investigación en relación a ese tema. Pero a partir de esto, ¿qué es lo que nos hace suponer? Que alguien ya tenía ese documento, ese contrato, y estaban esperando el momento justo para instalarlo, para presentarlo. Le entregaron al senador Pedro Santa Cruz, quien después llega al diario ABC Color, para su publicación correspondiente. Y con una agenda instalada, por un lado, tirarle responsabilidad al Ministerio Público, porque supuestamente la Fiscalía ya tenía esa información. Nosotros el viernes hablamos con la fiscal Alicia Saprissa y ella nos contó que cuando hicieron la requisa de los celulares en las celdas, en la agrupación especializada de quienes estaban allí cuando se dio el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, se incautaron de los teléfonos celulares y eso se hace el peritaje correspondiente con participación de organismos internacionales, de la DEA, inclusive se pidió asistencia de la Fiscalía del Brasil, pero no encontraron, según la fiscal Alicia Saprissa, ningún elemento que conduzca a armar una historia para vincular lo que se pudo haber encontrado en esos teléfonos celulares con el asesinato de Marcelo Pecci. Entonces, ¿qué es lo que oficialmente dice la Fiscalía? Que ellos no tenían conocimiento de ese contrato que se dio a conocer la semana pasada entre Ijasi y Amílcar Fretes. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que se construye? ¿Quién tenía ese documento? Y acá surgen presunciones. A nosotros nos decían que esos documentos ya la tenía la Senat, le entregan al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y esperó el momento justo para después entregarle. Me dicen, ¿qué tal, Pipo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, perdón? Bien. Tratando de hacer un poco la cronología para entender más allá de la gravedad del hecho, lo que significa el contenido de ese contrato que nosotros dijimos. El contrato no tiene otro nombre. Esa es una coima, una pretensión de llegar al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Eso se logró, se consiguió, eso no sabemos. Ese es un hecho puntual importante. Detrás de eso viene la construcción de una historia
que hay que tener mucho cuidado con eso. Con esa historia se pretende, reitero, acelerar lo que tiene que ver, de vuelta a plantear lo del juicio político a la Fiscalía General del Estado, cosa que no se ve participación alguna, porque sostienen ellos y lo pueden demostrar que no tuvieron nunca acceso al contenido de ese contrato. Y por otro lado, ya también acelerar lo que sería una vacancia en la Corte Suprema de Justicia. La vacancia se iba a dar nomás luego el próximo año, pero la pretensión es acelerar lo más rápido posible, todo antes del 18 de diciembre. ¿Por qué? Porque se definen las elecciones internas y a partir del 18 el escenario político por su naturaleza de cómo se vaya componiendo o cómo se den los resultados, eso va a cambiar. Agregar solamente, Jorge, buenas noches, el tema de que un cercano asesor o lo que no sé cómo se llama eso, llamado conocido por todos, por sus andanzas, por sus procesos judiciales, por su verborragia, por las barbaridades que dice, como Luis Aníbal Schupp, ex delegado de gobierno del tronista fanático en su momento, asesor de Efraín Alegre, compañero de paseo, de viaje a Estados Unidos, a la cancha, a todos lados. El 23 de agosto de este año contaba exactamente con lujo de detalles este tema. O sea, si el asesor, mano derecha, amanuense, ataja cartera o como quieran, de Efraín Alegre, socio político, aliado político de Desiree Masi, jefa de Pedro Santa Cruz, ya manejaba esa información, más está decir que su propio jefe Efraín Alegre y su jefa Desiree Masi, y por ende su compañerito de trabajo Pedro Santa Cruz ya manejaban esta información. Entonces, si todos ellos manejaban esta información, ¿por qué esperaban del 23 de agosto a septiembre, octubre, noviembre para tirar a un medio de comunicación cuando justamente sabían que al día siguiente el embajador americano tenía una audiencia con el presidente donde la información que iba a tirar no era precisamente muy favorable para ellos? Se habla de lo leí en un medio digital, de un intento de utilizar esa visita del embajador norteamericano en beneficio propio con esa historia, de pegar esa historia del hijo de Fretes con la cuestión. Y algunos decían, y yo coincido en esto, ¿verdad? Porque convengamos que este anuncio que hace la Embajada de los Estados Unidos sobre el pago de la recompensa de $5 millones es un respaldo a la labor de investigación que se está llevando adelante y eso supone que se puede avanzar en el proceso investigativo. De hecho, ese mismo día que se dio el anuncio, nos decía el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, ya empezaron a recibir datos, información en relación a ese tema. El propio comunicado del Departamento de Estado, ni siquiera el Departamento de la Embajada del Departamento de Estado, firmado por Blinken, dice comunicarse con la Fiscalía General de Paraguay. Pero aparte de eso, el mensaje cuando vos decís esa conexión que hicieron para que coincida el día de ese anuncio, dentro inclusive del Ministerio Público, porque yo te decía el otro día, porque hemos hablado con algunos de ellos, para la Fiscalía en general, la institución, y para algunos fiscales en particular que llevan adelante la investigación del caso Pecci, más allá de la cuestión laboral, por el resultado de esto hay una cuestión sentimental. Sí, personal. Personal, ¿por qué? Porque estamos hablando de un compañero de trabajo. Entonces, y además estamos hablando de algo que les produce a ellos el miedo que les pueda pasar a ellos mañana también. Y esta relación o pretensión, que de hecho lo hicieron, de coincidir el anuncio del embajador, que es un apoyo determinante para el avance de la investigación y esclarecer y saber quién fue el responsable del asesinato cobarde al fiscal Marcelo Pecci, se interpreta como una falta de respeto a la memoria del fiscal, esta operativa político-mediática montada desde el Ejecutivo con asistencia de cierto sector político y mediático. Esto es una falta de respeto. Sobre todo contaminar lo que se iba a dar al día siguiente con el anuncio que hace el gobierno de los Estados Unidos, una falta de respeto a la memoria del fiscal Marcelo Pecci. Pretender contaminar y aprovechar esa coyuntura, ¿para qué? Para instalar esto, reitero yo, acelerar el proceso de la salida de la fiscal general del Estado y lo otro, acelerar también el proceso de la vacancia dentro de la Corte Suprema de Justicia. Y no solamente acelerar ese proceso,
sino también forma parte de un acuerdo de negociación entre referentes del Ejecutivo con otros referentes de la oposición que a toda costa dicen nosotros queremos uno de los nuestros en la Corte Suprema de Justicia. Y a cambio de eso vamos a acompañar la terna que envía el Consejo de la Magistratura, la designación que haga el presidente de la República. Nosotros vamos a acompañar eso para que el presidente de la República logre, ¿qué cosa? Su fiscal general, a medida que es la pretensión que a todas luces el Ejecutivo quiere. Y ya sabemos cuáles son esas motivaciones, ¿verdad? La última cuestión, nomás Jorge, ya que estamos en modo radio, como dice un director nuestro, sumarle el tema de la cuestión, la Embajada Americana. La Embajada Americana hace este tema de Pechi, le pide que se comuniquen con la Fiscalía, pero al mismo tiempo yo creo que se siente utilizada por el propio gobierno para querer darle un énfasis que no tiene esta cuestión, no tiene relación con lo de fretes. O sea, no, el embajador jamás habló del tema fretes. ¿Y qué pasa con esto? El tema fretes, el tema de Amílcar Fretes, forma parte de la investigación IJASI. La investigación IJASI no es una investigación paraguaya, es una investigación norteamericana. De hecho, por eso IJASI está en Estados Unidos y no acá. Si IJASI tuviera una causa en Paraguay, una investigación en Paraguay, estaría acá procesado y detenido en Tacumbú a resultar del juicio. Él está en Estados Unidos extraditado y esto lo que hace es ensuciar y entorpecer la causa IJASI, develando una información que sí tienen los Estados Unidos, donde ya hemos sabido esta semana que el famoso celular de IJASI, donde según Pedro Santa Cruz estaba la información y donde según él consiguió, está en manos de los Estados Unidos. Y nunca que eso fue nadie sabe, acá. entre paréntesis. Esa es una presunción de Santa Cruz. No, pues yo él dice, creo que el eso, teléfono estaría y lo habría entregado Claro. fulano a fulana. El teléfono de IJASI fue peritado por la Embajada Americana, el peritaje lo hacen ellos y la información del teléfono de IJASI le pertenece a la Embajada Americana, a la justicia americana, que es la que está investigando IJASI. Y solamente aclarar una cosa, el hecho de que el hijo de un ministro de la Corte o la esposa o los amigos o los ex socios de estudio jurídico es un tema que existe desde que existe la Corte Suprema de Justicia, no en democracia, en dictadura también. El tener un ministro de la Corte y tener un estudio satélite es un clásico de la justicia paraguaya. Todos sabemos que por lo menos el 99% de los ministros de la Corte tienen y han tenido su estudio satélite donde uno iba en busca de cierto resguardo. Y ahora resulta que todos nos cortamos las venas. Ahí Y resulta tenés que una los otros 8 ministros son santos varones o mujeres que nunca han tenido un pariente abogado ni un estudio satélite que ha conseguido favores en la Corte. Ahí tenés el hijo de una ministra de la Corte que llegó con todos los honores, entre comillas, que supuestamente iba a marcar la diferencia y le tiene al hijo como principal operador junto al secretario privado del presidente de la República. No quiero decir por ahora el nombre. Yo pero, podría decir, porque pero usted no, conmigo. pero siempre sí. ha habido la esposa del ministro, el hijo del ministro, los socios del ministro, entre comillas, ¿verdad?, del estudio jurídico. Entonces, no sé por qué nos escandalizamos de repente de todo, o sea, todo él, porque es fulano, qué bárbaro, cómo el hijo va a estar hablando en nombre de, o cómo van a contactar con el hijo, cuando siempre lo han hecho, siempre se ha hecho así. Entonces, escandalicémonos por todo, yo estoy de acuerdo, escandalicémonos por todas las situaciones, o dejemos de fingir demencia, ¿verdad? Claro, todos coincidimos, tampoco nos hacemos los tontos nosotros. La podredumbre que existe dentro del Poder Judicial, por Dios, eso desconocemos, no sé en qué mundo vivimos. Nosotros no desconocemos eso. Pero acá la pretensión con el tema fretes, al instalar esto, no es precisamente depurar nuestro sistema judicial o el Poder Judicial, porque todos somos víctimas, sabemos cómo funciona la cosa allí. Acá hay una agenda política detrás, bien armada y estructurada. Entonces, me parece importante contar esto, qué es lo que hay detrás, porque cuando nos presentan el caso de la corrupción en el sistema judicial, que a nosotros no nos sorprende, pero cuando nos presentan eso y nos dicen, esta es una prueba de lo podrido que está todo en el sistema judicial, podemos estar de acuerdo, pues 100% de acuerdo, pero digo, no utilicemos ese discurso para, por debajo de la mesa,
hay otro plan muy bien orquestado que apunta, reitero, no precisamente a sanear el sistema judicial, sino colocar un fiscal general del Estado que responda a los intereses del presidente de la República, que cuando deje el poder, ojo que va a tener, y vaya que va a tener problemas en Cuentita serio, que pagar. muchas cuestiones pendientes de todo lo que ya hoy está saltando y que va a saltar de lo que ha hecho este gobierno en los últimos 4 años, ni qué decir ahora cuando estén de salida. Y después ni qué decir de que se dé el resultado del 18 de diciembre en las internas partidarias. Y después lo otro de vuelta, en la Corte Suprema de Justicia, hay un sector político que abiertamente dice, nosotros queremos ese espacio. Nosotros Yo pusimos digo, 6 ministros. yo digo, no hay problema De 9. que tengan esa pretensión de querer tener ese espacio, pero por eso es clave, y ahora voy ya a nuestro invitado, por eso me parece tan clave, porque, a ver, la clase política puede plantear y pedir lo que quiera, ¿verdad? ¿Quién no va a querer tener? Un fiscal general del Estado a medida, un par de ministros de la Corte Suprema de Justicia que respondan a ese sector, supongo yo que deben querer todo, ¿verdad? Pero por eso es tan importante la labor y el trabajo que hoy tiene el Consejo de la Magistratura. Y en ese sentido vamos a hablar y le saludamos al doctor Jorge Bogarín, integrante del Consejo. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal? Muy buenas noches a ambos y a traer a usted, a toda la teleaudiencia. Un placer compartir con ustedes una vez más. Decíamos, es tan clave la tarea. Hoy todos están sobre el Consejo de la Magistratura, no es para menos porque estamos a puertas de definir una terna de donde va a salir uno de los cargos más importantes en el país, fiscal general del Estado. Entonces, cuando arrancamos con esa presunción de que todo ya está armado, yo digo, ¿qué le decimos a estos 53 profesionales del derecho que se han presentado con expectativas, con esperanzas, algunos de ellos con una agenda bien marcada bajo el brazo, quizás, y otros con un interés genuino de aportar, de colaborar, de construir, de mejorar y darle a la ciudadanía, porque cuando tenemos un ministerio público que funciona, la ciudadanía sale ganando, ¿verdad? ¿Qué garantías le ofrecemos desde el Consejo de la Magistratura en medio de este proceso, doctor? En realidad ese es el tema principal que justamente concatenando con lo que ustedes están mencionando. Acá lo peligroso es llevar el problema político al seno del Consejo de la Magistratura. Justamente con las anteriores elecciones, los 2 tribunales superiores y un cargo de ministro de Corte, lo que más evitamos fue mezclar la cuestión política, los problemas políticos, con el perdón de la palabra, los quilombos políticos, al Consejo de la Magistratura. Con este proceso de selección de Fiscalía General, yo creo que estamos en esa delgada, muy fina y delgada línea que podamos cruzar y podemos entorpecer este proceso en el sentido de que estamos acelerando demasiado un tema tan sensible como es Fiscalía General del Estado. Y en ese sentido, la semana pasada nosotros tuvimos la primera sesión donde queríamos establecer un calendario. De hecho, fuimos bastante claros en ceñirnos en el reglamento y que en realidad el día de mañana va a comenzar así bien propiamente, aparte de la presentación. Mañana nosotros lanzamos la lista de los 53 con sus puntajes. Ellos van a tener 48 horas para reclamar o no si el puntaje está bien. El jueves es el examen a las 11 en la Facultad de Derecho 1 y con eso terminamos la primera etapa. El viernes comenzamos la segunda etapa, que es la parte más sensible y es la parte donde algunos miembros del Consejo quieren acelerar, en el sentido de que quieren tenerle 20 minutos, como 10 minutos, como 20 como máximo a los postulantes, y yo creo que eso sería una falta de respeto total, y por eso les digo a los 53 postulantes, hasta el momento les digo, confíen en este sistema, confíen en este proceso y que todos van a ser tenidos en la debida consideración, pero va a depender de cómo nosotros como miembros del Consejo nos estemos manejando durante estos un mes más o menos que vamos a tener para la selección. Doctor, yo entiendo lo que usted plantea y me merece todo el respeto la posición, ¿verdad? Pero hay como no sé si parte de ustedes o de parte de alguno de los miembros, un apuro. Usted mismo lo dijo, ¿verdad?
vamos a meter los 53 y ya mañana ya vamos a sacar y ya tienen 48 horas y si en 48 horas no reclaman y no podemos resolver, vamos a tener que sacarle la lista o le vamos a poner un puntaje, va a quedar el puntaje que era. O sea, ¿cuál es el apuro real? ¿Cuál es el apuro por lo menos oficial que dan los que están tan apurados? Porque nunca fue tan acelerado un proceso de elección ni de miembros de la Corte, ni de cargos muy importantes. Vamos a decir, puede ser que un proceso de jueces o de camaristas haya sido más rápido porque había menos postulantes, o de repente era una ratificación. Pero en estos estamos hablando de cuestiones muy claves. La Fiscalía General, la Corte Suprema, el Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Cuánto llevó lo del TSJE, por ejemplo? Y justamente, por suerte, hiciste una pregunta muy clave en el sentido de que históricamente nunca en el Consejo de la Magistratura se llevó a tambor batiente un proceso. Y a mi modo de ver, la Fiscalía General es inclusive mucho más importante que una selección de ministro de Corte, porque es el que representa a la sociedad en el sistema de justicia. Por hacerte una estadística, para ministro de Corte como básico nosotros le teníamos 1 hora en las audiencias públicas porque le preguntamos al ministro de Corte que salió finalmente seleccionado, Víctor Ríos, le tuvimos 2 horas y 10 minutos. Para Tribunal Superior de Justicia Electoral, esta primera etapa que va a durar 48 horas, nosotros tuvimos 3 semanas para definir quiénes reunían los requisitos, el puntaje. Hubo reclamos, hubo golpes, todo. O sea, 3 semanas, algo que en 48 horas. Y en esta parte realmente, llamativamente, hay una celeridad que evidentemente nadie quiere decir la verdad verdadera, valga la redundancia. A mi modo de ver, yo me voy a tomar el tiempo desde el inicio de la audiencia para preguntar, consultar y sí voy a tener en cuenta esa segunda etapa, que es donde yo principalmente le voy a poder conocer a los postulantes para realmente saber si son aptos o no. ¿Qué pasa si usted se toma más del tiempo que está indicado a la hora? Porque yo sé que el proceso es, si corríjame, ¿verdad? Es primero la puntuación está de lo que ellos presentaron. Ahí va a haber muchos reclamos, que suele haber muchos reclamos, puede decir, ¿por qué este me valió tanto? ¿Por qué tanto esto? ¿Por qué esto no vale? ¿Por qué esto? Acá le falta, me acuerdo que faltaban unas legalizaciones. Sí, un sellito. Faltaba una cosita, no, pues esta legalización yo traje, pero yo no traje, pero yo di un sello. Después, un sello. Después viene, eso sale ese puntaje. Pongámosle que imposible, pero que estén todos de acuerdo. Fantástico el puntaje. Los 53 estamos contentos con el puntaje. Vamos al examen. Comienza el tema del examen. Piden otra vez la revisión del examen porque suele pasar que pidan la revisión del examen. Lleva otra vez 1 o 2 días. No se puede hacer, si veníamos a hacer tu examen a toda bala, acá entre los 6. O sea, hay un plazo, hay un sistema. Y yo no entiendo, entiendo, no es que no entiendo, Claro. Entiendo. Me llama la atención nomás determinados miembros. Yo sé que uno está enojadísimo conmigo, el presidente del Consejo de la Magistratura, me enteré por ahí, porque yo digo que él tiene un interés inusitado, el doctor Paciello, y me llama la atención, viniendo de donde viene el doctor Paciello, lo vuelvo a decir, hijo de quién es. Hijo de quiénes es porque las dos personas, padre y madre, yo le respeto muchísimo y, como persona y jurídicamente hablando, ¿verdad? Que él tenga este apuro desesperado por llegar a una fecha como si fuera una fecha prometida el 14 o el 15 de este mes, de diciembre, perdón. Entonces, me parece una falta de respeto porque si uno me dice yo quiero elegir antes, el argumento, yo quiero elegir antes de que sea marzo y que no haya un problema, vamos a hablar de la reconducción tácita y compañía que se dio anteriormente, tenemos todo enero, todo febrero, se puede convocar la sesión extraordinaria. Para eso la comisión permanente existe y puede convocar para un tema tan clave como este. Y evidentemente el único apuro es antes de la interna colorada. O sea, si se llega a adelantar la interna colorada por algún motivo extraterrestre al 12, él va a sacar el 11. O sea, es grosero, es grotesco y es un manoseo nuevamente a mucha gente que ya ha sucedido y que dijimos que no iba a pasar más. Se prometió desde el Consejo que no iba a pasar más de tipo de manoseo y vuelve a pasar, doctor. Sí, sin contar que sobre el punto particular que hasta ahora yo no entiendo, el senador Santa Cruz, por ejemplo, mencionó que se iba a mezclar mucho con la parte política partidaria. Se haga antes o se haga después del 18, el que va a elegir es el presidente Mario Abdo. O sea, Sí, Mario Abdo no cambia de presidente. voto el año que viene. Y el que va al acuerdo constitucional es el Senado, que el Senado está hasta junio del año que viene.
Entonces mucho no cambia, o sea, yo realmente no entiendo la posición de ellos bueno, de querer acelerar, pero estamos en un grupo colegiado donde cada uno tiene su posición, yo me mantengo, yo voy a tomarme el tiempo correspondiente y vamos a ver qué se define. Esta es una semana crucial para fijar el calendario, que de hecho ya fijamos en el sentido de que comienzan las audiencias públicas el viernes. Vi en un medio de prensa hoy y justamente está en el acta que mañana pretende aprobar el presidente Paciello, donde supuestamente nosotros fijamos las fechas de audiencias, inicio y final, que eso no mencionamos, no dijimos y no acordamos en la sesión extraordinaria. Y eso va a ser un tema de debate mañana seguramente. Ahora, a ver, después quiero entrar al detalle del proceso. Doctor, vos dijiste, yo no entiendo por qué quieren acelerar, dijiste. Sí. ¿Vos, en serio me decís que no sabes? No, claro que entiendo, ¿verdad? Pero esos motivos ellos no van a decir nunca, yo quiero por esto. O sea, claro, porque eso hay que decirlo también, o sea, porque si no, pues queda, nosotros entendemos por qué quieren acelerar. Claro que hay una razón por qué quieren acelerar. El doctor Paciello el otro día habló en Radio 1 y dijo, para el 10 de diciembre nosotros ya queremos tener la terna ya, o sea, todo el proceso liquidado, o sea, el proceso cerrado. sí. Supongo yo que al día siguiente van allá a remitir esa terna al Ejecutivo. Pero, y le preguntaban por qué para el 10. Porque ya después viene el proceso para la selección de ministros de la Corte Suprema de Justicia. No tiene nada que ver. Nosotros Entonces ni reglamento tenemos todavía. Claro, entonces digo yo, pero no tiene así mismo yo dije, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces cuando la respuesta hacen, o te la dicen, ¿por qué querés acelerar para el 10? Porque después el Consejo ya tiene que estar concentrado en la siguiente terna para la Corte Suprema de Justicia. La acabas de decir, no tiene absolutamente nada que ver. Lo que ellos no quieren decir es que quieren acelerar el proceso. ¿Por qué? El 18 de diciembre se dan las internas. La percepción de poder va a cambiar automáticamente al día siguiente a partir del resultado de las elecciones internas. Eso por un lado. Y por otro lado, desde el Senado incluso, senadores que están pugnando otra vez o están buscando estar en el siguiente periodo, no van a querer quedarse pegados al presidente de la República o al Ejecutivo al haber dado el guiño para que el presidente de la República instale a su fiscal general del Estado, porque eso les puede traer consecuencias a esos senadores que quieren lograr estar en un periodo más en las elecciones de abril. Entonces tienen que definir esto antes. Y si definen antes de las internas, y acá se da el siguiente escenario que el otro día hablamos nosotros, Pipo. En marzo, el 10 de marzo, se tiene que ir Sandra Quiñones, el 10 de marzo. Lo ideal, dicen ellos, y ahí sí comparto, ¿verdad?, que tengamos ya definido para el 10 de marzo. Claro. Porque si no... Es lo que corresponde, ¿verdad? Porque tuvimos experiencia, que se quedaron un año. Justo el 10 de marzo es fiscal general y también el fecha de cumpleaños del ministro... Del ministro Fretes, ¿verdad? El mismo día, una coincidencia en eso. Porque tuvimos experiencias anteriores, que la conducción tácita se quedó un fiscal general de Estado, creo que 8 meses, un año, bueno. Estamos de acuerdo, que al día siguiente vence su mandato, al día siguiente ya tenemos. Cuando nos presentó Santa Cruz ese argumento de que por qué queríamos cambiar el reglamento, estábamos todos de acuerdo, ¿verdad? Pues queríamos tener, se va Sandra Quiñones el 10, el 11 ya tenemos un nuevo fiscal. Pero sin embargo hay otra intención acá, ¿verdad? Por eso yo decía, por eso ellos mismos se delatan. Al modificar el reglamento, ellos mismos se delatan cuando dicen, no tenemos que liquidar antes del 10 de diciembre, porque después ya tenemos que abocarnos a la vacancia de la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿por qué el apuro? Cuando tenés 53 postulantes, 53, entiendo, eso está en el reglamento, 10 minutos de exposición van a tener todos, como siempre tuvieron 10 minutos de exposición, sí, que es una especie de presentación. Pero a partir de allí vienen las preguntas. Y eso no podés limitar. Y las denuncias que reciben entonces, de la ciudadanía. Entonces estamos prostituyendo la razón de ser de las audiencias públicas al limitar. Entiendo, 10 minutos de tu exposición,
Porque ahí en esos 10 minutos vos tenés que hablar de los campos que sos vos porque querés ocupar el cargo. Sí. Estamos de acuerdo, limita 10 minutos. Si no, yo voy a hablar de los campos que sos, voy a hablar 2 días, ¿verdad? 10 minutos. Pero después viene la etapa de las preguntas, las denuncias, y eso no podés limitar. ¿Qué pasa si viene alguien que pone una denuncia puntual y dice, entonces que el tiempo se terminó, 20 minutos nomás tiene él va a hablar, está limitado eso? Porque tenemos que hacer 4 de la mañana, 4 de tarde y tenemos que liquidar hasta sábado a la mañana. Tenemos que hacer. Pero por Dios, todos estamos prostituyendo el sentido de las audiencias públicas. Tiempo suficiente hay. Escuchemos a todos. Porque si hacemos todo esto de manera acelerada, queda ya el tufo de que el Consejo cocinó, se enoje Oscar Paciello, se enoje o no se enoje, está él siguiendo esa línea, siguiendo la música que le pone Mario Abdo Benítez para lograr su fiscal general del Estado. Entonces, eso tenemos que impedir. Hoy tenemos de los 53, doctor, vos sabés muy bien, Sí. hay personas, pero honorables en serio, pero Tenemos que tienen muy un buenos currículum candidatos, formidable. realmente. Y hay otros que a lo mejor no tanto, ¿verdad? Que a mí me encantaría que alguien en esas audiencias públicas le dice, espera un poco, oh, fulano que querés ser fiscal general del Estado, ¿qué hiciste con este caso? ¿Por qué tenés este caso? O sea, de eso pues se trata, o si no es todo un show, es un circo. Entonces, eso es que tenemos que quebrar. A eso es lo que me refería, Jorge, independientemente de los condimentos políticos y todo lo que podemos idear del por qué acelerar. Yo al comenzar acá la entrevista dije que estamos en la delgada, muy fina línea entre hacer bien las cosas o que justamente se prostituya el proceso. Y a mi modo de ver, y estoy convencido de que haciendo todo muy rápido, vamos a cometer errores. Es más, ya lo hicimos del propio reglamento, ya cometimos un artículo, pusimos ahí una palabra de más que tuvimos que después sesionar para cambiar eso. En la propia difusión de la información, que era supuestamente de lunes a viernes, después se reclamó porque se recibió carpeta sábado y domingo. Cuestiones muy infantiles que estamos fallando porque estamos haciendo toda la bartola. Entonces, es mi postura y en lo particular te puedo decir, Jorge, y a través de ustedes, Pipo, a toda la ciudadanía, que yo soy representante de los abogados y voy a hacer valer el reglamento y vamos a hacer respetar ese reglamento. Así que vamos a depender también de la prensa y de la ciudadanía que haga ese seguimiento y que participe de esas audiencias públicas para que realmente en ese momento puedan sentir y vivir ese proceso de selección y puedan participar. ¿Cuánto generalmente dura, doctor, para irnos al corte nomás, un proceso normal? O sea, ¿cuánto lleva? ¿3 meses, 2 meses? Por lo básico, 3 meses y medio, básico, cumpliendo con todos los plazos. ¿Y este va a tardar 1 mes? Un mes. Ahí tenés. Aparte, no podemos nosotros que el que llega no llegue con esa legitimidad para... Supongamos que tengan razón quienes hoy se han encargado de instalar de que tenemos un ministerio público que responde a tal o cual sector. Supongamos que eso sea cierto. ¿Qué vamos a querer lo mismo? Si lo que hecho, ¿qué es lo que queremos nosotros? La independencia de esa institución. Que esa institución, de alguna u otra manera, va a ser imposible darle el gusto a todo el mundo, ¿verdad? Categórico. Pero por lo menos que quien llega, o la persona que llega a ocupar ese cargo, haya pasado por un proceso legítimo, transparente, que todo lo haya hecho acorde al reglamento y que nadie ponga en tela de juicio su designación. O si no, vamos a prostituir esa institución. Prostituimos esa institución, como yo decía el otro día, cuando le cortamos el presupuesto, no le estamos pasando factura a Sandra Quiñona, le estamos liquidando a esa institución que responde a la ciudadanía. Entonces, al final, vamos a tener un ministerio público de vuelta con esa percepción de que está condicionada la institución a un sector político en particular. Entonces, ¿de qué institucionalidad, de qué transparencia estamos hablando? De nada. Entonces, ¿por qué cometeríamos ese error? Y si venimos con eso que estás diciendo, enumerando lo que hasta cuestiones básicas y mínimas ya no se respetaron. Lo de la presentación de las carpetas de lunes a viernes. Dijo, fue un problema de comunicación, escuché que el otro día. Dije, pues eso está en la resolución, está. Se Sandra lee la Quiñones fue resolución. electa por el presidente, por el Senado el 19 de junio del 2018. Ya habían pasado las elecciones, ya había ganado Marito. A Marito asumía 1 mes y medio después.
Y no pasó nada, no murió nadie en el camino. O sea, ¿por qué le dejaron a Cartes elegir su senador, según ellos, su fiscal general del Estado? 19 de junio del 2018. ¿Verdad? Marito asumió en agosto del 2018 y en abril del 2018 fue electo Marito. Y ya el 19 de junio, cuando estaba esto dando vuelta, ya no se había aceptado la renuncia de la ministra de la Corte para que asuma como vicepresidente de la República. Ya se hizo un montón de jugarretas, ya estaban peleados. Igualmente se le eligió a Sandra Quiñones porque el proceso había sido transparente. Simplemente por eso. No es que Sandra Quiñones venía de ser la ministra de fulano o el ministro de Mengano o el asesor de Perengano. Ninguno era funcionario del gobierno de Cartes y fue electo ministro de la Corte, fiscal general. Porque hoy queremos tratar de meter a 4 funcionarios identificados directamente con algunos de ellos todavía funcionarios del Poder Ejecutivo, de confianza, 2 de ellos, y 2 de ellos que renunciaron recién, tan calentitos. Primera vez que yo veo realmente esto, primera vez que veo, ¿no? Tengo que hacer la pausa cortita a la vuelta. Seguimos hablando con Jorge Bogarín, miembro del Consejo de la Magistratura. Pausa, venimos enseguida. Sí, viaja tranquilo con Banco Baza, y estoy inventando porque tengo que leer, pagando hasta 12 cuotas sin intereses con tarjeta de crédito de toda la agencia de viajes y aerolíneas del país. Banco Baza, cuando quieras, estamos. Vení a Bristol y aprovecha las ofertas en Aires Split, los mejores precios y las cuotas más bajas del país. Además, tu aire te puede salir gratis porque con tu compra estás participando de la promo 1.000 millones en premios. Escucha esta super oferta. Split Carrier de 18.000 BTU, precio normal 18 cuotas de 460.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 369.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, seguimos en Carao Cruz. Me dicen acá la tormenta ya llegó a San Pedro. Sí, no, y acá también, acá ya. Lamento informar, sí, se escucha. Lamento informar que la tormenta causó daños en algunas comunidades de San Pedro, dicen acá. Hay datos puntuales de incluso viviendas destechadas, etcétera, etcétera. Sí. Vamos a ver si tenemos más datos sobre esto. Doctor Jorge Bogarín, ¿cómo está la composición hoy en el Consejo de los 8 miembros? ¿Cómo está este tema, por ejemplo, de definir lo de las audiencias públicas, la cantidad de hacer 8, 10, inclusive arrimar sábado? ¿Cómo estuvo, cómo se votó en relación a ese tema? Y en realidad, justamente como lo que te dije recién, Jorge, según el acta, supuestamente definimos fecha y todo de audiencia, que cosa que no lo hicimos. Mañana seguramente vamos a debatir nuevamente antes de aprobar el acta final. Pero los que tienen una posición bien clara de hacer en el sentido rápido y furioso las audiencias públicas son el presidente, el doctor Bacielo, el doctor Olmedo, el diputado Roberto González y el senador Santa Cruz. Entre paréntesis, el doctor Bacielo, bueno, representante de los abogados. Representante de los abogados. Olmedo, representante del Ejecutivo. Sí, el ministro olvidadizo. El que era el Olmedo. Sí. El que le pasaron un dato clave y dijo, ¿por qué? ¿Secuestro? Ah, no, lo dejó de lado. Hay cosas más importantes. Hay cosas más importantes. El leal de Marito. Sí. Después el otro. Roberto González, el externo oficialista, ¿verdad? Stripper está en esos momentos libre. También, ¿verdad? Y el otro, Santa Cruz, que es un operador del oficialismo de hace rato, ¿verdad? De hecho, él fue el que instaló el tema de la noticia de la semana pasada, ¿verdad? Sí, o sea, operador del oficialismo y operador de Ciremasi, era un candidato de relleno de Ciremasi, leal 100%. Entonces, esa es la composición. Y Bacielo, por eso yo digo, a mí me sorprende el doctor Bacielo, esta actitud. Digo, ¿por qué él aparece y tan defensor de la agenda de Marito? ¿Por qué? O sea, ¿qué hay a cambio, verdad? ¿Qué él logra, verdad? Y él se ofende cuando se habla de eso, ¿eh? Me dijeron que se ofende porque, y Bacielo, me dijeron que se ofende porque dice que estamos sugiriendo que hay algún interés crematístico, algún interés
todo tiene que ver con lo económico al final, ¿verdad? Si uno analiza puestos de poder y compañía, ¿qué interés puede tener? Y ninguno razonable. Acá lo dijo el doctor, los tiempos dan perfectamente, los espacios dan perfectamente. El anterior fiscal general del Estado se eligió posterior a las internas coloradas en que fue derrotado el Ejecutivo, cuando ya era poder fáctico Mario Audo Benítez. Lo aprobó el Senado con el voto de Mario Audo Benítez a la fiscal general del Estado actual. La aprobó. O sea, fue un voto del coloraño Añetete, mayoritario, el que aprobó lo de la elección del presidente Horacio Cartes. Entonces, yo no sé cuál es, la primera vez que veo una desesperación y una locura, como dicen, una rápido y furioso para sacarlo antes de una interna colorada. O sea, oféndase el quien se ofende. A mí realmente me resbala que se ofenda a Oscar Paciello. Me resbala, no me causa ninguna preocupación en lo más mínimo. Puede llamarla a quien quiera y llorarla a quien quiera. Él está siendo parte de una conspiración para dinamitar la justicia. Y no me extrañaría que la intención no solamente sea proteger a Mario Audo Benítez en un futuro, que eso es una cuestión bastante relativa, porque sabemos que muchas veces se han elegido ministros de la Corte y jueces de la Corte en otras épocas anteriores, venía el Ejecutivo y después se le han dado vueltas sin ningún problema a la hora de la verdad. Eso no es ninguna garantía, pero que quieran entorpecer el proceso electoral posterior a través de imputaciones. Claro, esa es la idea, pues. Ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, lo que buscan ellos es marzo, abril, que les queda un mes, crear un ambiente de zozobra, imputar candidatos, buscarle vueltas a las cosas. Pero ni siquiera, vos decís marzo, abril, pues ni siquiera marzo, abril. En marzo decís porque el 11 tendría que asumir el nuevo fiscal o la nueva fiscal 18, del Estado, ¿verdad? Pero a partir del día siguiente, cuando ya definen o ya tenemos quién va a ser el próximo fiscal general del Estado en diciembre, ahora el 14, supuestamente la fecha tope antes de las internas, ya hablábamos el otro día, inclusive con gente del Ministerio Público. Esto es una cuestión subjetiva, pero no deja de tener lógica, ¿verdad? En el Ministerio Público, como en todas las instituciones, poniendo porcentaje, hay un 50% que tiene una posición bien determinada, digamos, ¿verdad? Pero hay otro 50% que es pendular y con intenciones o aspiraciones, como muchos, ¿verdad?, de ir creciendo profesionalmente en esa institución. Entonces van a aparecer fiscales que ya queriendo congraciarse con el que va a venir en marzo, ya sigue esa agenda del que va a venir. Y están queriendo utilizar al Ministerio Público para ir sacando imputaciones con tinte político. ¿Con qué objetivo? Erosionar al adversario que ellos consideran más peligroso en las elecciones del 30 de abril. O sea, esa es la idea esa es la hoja de ruta que ellos armaron. Como no les salieron algunas cuestiones que estaban muy esperanzados que esto salga para erosionar proyectos políticos del próximo año futuros, entonces están queriendo ya acelerar todo este proceso, definir quién va a ser el sucesor de Sandra Quiñones y utilizar algunos fiscales que te armen carpetas fiscales para pretender erosionar a candidatos a quien ellos creen que va a ser el que tienen que ganar, vencer, golpear o lo que fuese, ¿verdad? Y lo más triste es que hay algunos medios de comunicación, periodistas, que se prestan también a eso. Con tal de liquidarle a tal sector, acompañamos todo. No importa ya ese discurso de sanear el Poder Judicial, de tener un Ministerio Público independiente, transparente, no importa, ¿verdad? Sino la agenda política de destruir algunos proyectos políticos que nosotros no comulgamos. Entonces, ahí estamos mal, ¿verdad? Porque es directamente sucumbir a las pretensiones políticas y, reitero, estos 53 postulantes, hay nombres y profesionales que yo les decía a algunos de ellos, usted tiene que ser los primeros. De hecho, el domingo pasado estaban dos acá, ¿verdad? Yo les decía, usted tiene que ser los primeros en denunciar, en protestar si se dan cuenta de que ese proceso está bastardeado. Por ejemplo, el tema de los exámenes, por ejemplo, el tema de las audiencias públicas, ¿verdad? Ahora, si hacemos todo de manera transparente, con el tiempo necesario, y allí aparece el que llegó con el mote del elegido o la elegida del presidente, pues nos callamos.
pasó todo el proceso. Puede darse, ¿verdad? ¿Por qué no? Claro. No sabemos la capacidad que puedan tener los 4 o 5 que tienen el mote de responder al Ejecutivo, que no hay problema que tengan ese mote, pero siempre y cuando se haya hecho de manera transparente y como corresponde todo ese proceso. Es mucho lo que estamos pidiendo, no es mucho lo que se pide. Para eso está el Consejo de la Magistratura. O si no, vamos a proscribir el Consejo de la Magistratura, dedíquense ustedes cada uno a Claro, lo que lo suyo. elija el presidente un candidato y que mañana el Senado lo confirme y se acabó la cuestión de discusión. O sea, no hay criterio jurídico, no hay criterio político. Hay países que lo hacen, son muy civilizados los países que lo hacen, no tienen a lo mejor las cosas que tenemos nosotros, por lo menos a simple vista. Ahora, doctor, acá esto va a ser, por ejemplo, como recuerdo cuando fue el tema de la justicia electoral, que se hablaba de un puntaje mínimo que había que llegar, porque si no llegaba con ese puntaje mínimo y varios quedaban por el camino, por 1, por 2 puntos, por medio Sí, punto. por 0,1. También es el mismo sistema. Sí, el mismo sistema. La primera etapa son 60 puntos, que es la etapa de idoneidad, que es Que es lo que ellos presentan. los papeles y más el examen, que va a ser el jueves. Ahí no entra, digamos, la cuestión, o la opinión de los ministros, de los miembros. ¿Sí? No, Simplemente ahí yo represento. esa es la parte más objetiva de todo el proceso. Después ya viene la segunda etapa, que es las audiencias públicas. Ahí tenemos, cada miembro tenemos 20 puntos. Ese sí ya es ciertamente entre las preguntas. Es subjetivo. Subjetivo. Y después viene. Y la tercera etapa son otros 20 puntos, que ya depende de cada miembro, donde ahí es fundamental por qué 20 puntos. Y hay un mínimo, ¿verdad? Y para que estén en la lista de elegibles, tienen que hacer del total de los 100 puntos, tienen que hacer 70 como mínimo. 70, correcto. O sea que Entonces, ahí cualquiera que haga vos 70 puedes para hacer arriba. 60 y sacar 9 en los próximos 40 y te quedas afuera. Claro. Entonces, Y no hay forma de discutir porque eso es un sí. criterio de ustedes. Y lo que es importante también resaltar, vos puedes estar número 1 como puedes estar número 30, pero estás dentro de la lista de los elegibles que hicieron 70% para arriba, puedes estar en terna. Eso ya es una decisión política de ustedes, o sea, interna a ustedes por lo menos. Claro. Y es la parte donde nosotros fundamentamos nuestros votos. Tu posición, yo creo que lo dijiste el otro día, es que lo de las audiencias públicas tiene que hacer por día cuántos. Yo soy de criterio que se debe hacer un cumplimiento súper estricto del reglamento. La parte fundamental dentro de este proceso, a mi modo de ver, porque uno puede hacer total de puntos en el examen, pero porque es cráneo, pero en la práctica no es tan hábil. O sea, toda la parte objetiva, cierto, es importante para un proceso, pero la parte más importante es la parte de las audiencias públicas, donde yo te puedo preguntar, Jorge, ¿cuál es tu criterio? ¿Qué pasa si esto pasa algo? Y entonces ahí yo te voy probando y ahí la ciudadanía, la prensa, todos van a poder saber tu templanza, tus respuestas. Entonces, como yo siempre digo, yo no tengo ningún problema de trabajar, yo es más, a partir de las 6 de la mañana ya estoy en mi oficina, pero es más que obvio, cualquiera nos preguntamos, ¿podemos trabajar más de 6 horas por día? ¿Podemos trabajar más de 6 horas? Es la atención básica de toda persona en el día laboral. ¿Qué más lo que vamos a hacer después de 6 horas? Imagínate, 6 horas son 6 postulantes nomás. Y algunos miembros quieren meter 10. En un día. En un día. Por O sea, no va a tener la misma atención del primero. Es lo mismo el examen, que no sé si... O imagínate si vos estás esperando para reclamarle algo al postulante 8, tenés que comerte cuántas horas porque no sabes a qué hora va a terminar la audiencia de uno y a qué hora va a terminar la audiencia del otro. O sea, me tengo que ir a las 7 de la mañana a la Cámara de Senadores, creo que ahí lo hacen. En la Salón Comuneros. Bueno, son comuneros, sentarme a las 7 de la mañana con mi carpeta, a esperarle al doctor fulano que alguna vez como fiscal me hizo esto y esperar que justo me tocó 8 y que me puede tocarme a las 10, como a las 12, como a las 3 de la tarde, como a las 5 y cansarme e irme. O sea, hay toda una cuestión también de respeto a la ciudadanía que tiene el reclamo que hacer. Y más aún cuando hay tantos postulantes que han ocupado cargos públicos, no solamente los que vienen de parte de maestros, sino que han sido fiscales, son ayudantes fiscales, o sea, un montón de gente. Hay abogados buenísimos que están ahí. Que yo puedo tener mi reclamo a esa persona y y puedo querer apretarle y decirle, che, mira, en este caso me hiciste esto, que respondeme. Y ahí queda en evidencia, ¿verdad? Justamente ahora estaba recibiendo unos mensajes de cómo se puede hacer las denuncias, porque también se puede hacer denuncias como bien con nombre y apellido, denuncias anónimas. Entonces,
para que vea que también la ciudadanía está atenta de Claro, participar de este imagino. proceso. Doctor, gracias por tu Por tiempo. favor, a las órdenes, Jorge. Muy amable. Jorge Ogarín, miembro del Consejo de la Magistratura. Nosotros hacemos una pausa, venimos enseguida. Seguimos en Cano Cruz, estamos en vivo y en directo. 21, 22 en punto, 29 grados la temperatura en Asunción. Alto está Jorge Torres, ¿no? ¿Por Sí, qué? Ese que Pero yo puedo aparte- aguantar, vaya, sí, pero estoy porque han metido un mostrador de bares en cualquier momento. No, yo tengo el secreto de... El secreto sumario. El secreto del... de la Bueno, vida. está con nosotros. Este es un tema también, a ver, para poner un poco en contexto, ¿verdad? El reclamo que hacen los empresarios del rubro farmacéutico la semana pasada, entonces Equipos médicos también. sí, se publicó un comunicado, un espacio reservado, sentando posiciones relacionadas. Por un lado, la deuda que tiene el Instituto de Previsión Social. Pues ahí saltaron proyectos que algunos dicen que no es conveniente, el proyecto conocido como la Ley Samaniego, que eso significaría autorizar al Consejo para hacer un préstamo y saldar parte de la deuda. Estamos hablando de cuánto, 240 millones En realidad de el proyecto es de de dólares. 400 millones de dólares y lo que se objeta no son los 240 más, sino que los 160 El que son para resto. no sabemos qué. Y ahí es donde nos decían especialistas que están mucho tiempo investigando todo lo que tenga que ver con el Instituto de Previsión Social. De vuelta podría esto meter mano a los fondos de salud, ni siquiera los fondos jubilatorios, fondos de salud en un 5% a cada 10 años, y eso genera una preocupación porque los fondos de salud en IPS sabemos que son deficitarios, no alcanzan para hacer frente a todos los dramas que se tienen en el Instituto de Previsión Social. Queríamos también hablar, pero están con compromisos afuera representantes de los gremios de la construcción. Deuda que tiene el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con el sector de la construcción, 400 millones de dólares. Y hablamos con Daniel Díaz de Ibar de la Capaco, también con Paul Sarubi de Cadialpa, y ellos arrojan este dato real. Primer semestre, 35.000 obreros sin trabajo. Vamos a cerrar, si no se salda esa deuda, el año con otros 35.000, vamos a multiplicar, estamos hablando de 70.000 obreros de la construcción sin trabajo. El famoso motor de la economía. Ya se tiene la plata, se aprobó un préstamo, la plata tiene el Ministerio de Hacienda, le llamamos nosotros al viceministro de Finanzas, el Ministerio de Hacienda nos dice, en realidad el pago tiene que hacer, calendarizar, tiene que hacer el Ministerio de Obras Públicas de Comunicación. Le llamamos al Ministerio de Obras Públicas de Comunicación, hablamos con el viceministro de Finanzas, nos dice, en realidad Hacienda que nos tiene que autorizar. Entonces decimos, ¿con quién tenemos que hablar? ¿Verdad? Porque Hacienda nos dice una cosa, MOPC nos dice otra cosa, ¿y cuál es la realidad? La deuda sube, los intereses aumentan, obreros que se quedan sin trabajo, y en contrapartida aparecen estos videos TikTok, que al presidente Abdo le descubrió hace poco y le gusta mucho, haciendo estos anuncios. Hola Bebeto, me dijeron que Bebeto es candidato a gobernador del departamento de Misiones, estamos ya licitando una obra para la ruta no sé qué cuánto, pero voten por la lista 3. Y ahí tenés, digo, 3 cosas cuestionables. Por un lado, estamos abriendo licitaciones, teniendo deudas de 400 millones de dólares con el sector de la construcción, estamos pagando, asegurando el anticipo y de paso estamos haciendo campaña política. O sea, todo mal por donde se lo mire. Pero sobre el tema de medicamentos, Rubén Galindo está con nosotros. Él es vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Productos y Equipos Médicos, Odontológicos y Laboratorio. ¿Qué tal, don Rubén? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a la audiencia. Bueno, Bien. ¿qué hacemos con esta? ¿Ustedes están acompañando esta ley Samaniego, posición que tienen ustedes, o no se meten en eso, ustedes quieren cobrar lo que les corresponde? A ver, la ley Samaniego fue una ley que no fue de ninguna manera impulsada o propulsada por cualquiera de los gremios que esté involucrado en el abastecimiento al IPS. Nosotros hemos tenido varias reuniones sobre el tema de la deuda. No es la primera vez que el IPS se atrasa. Y quería hacer una pequeña corrección al zócalo que colocaron. La deuda de 240 millones de dólares es con todas las cámaras, con todos los proveedores
de insumos, medicamentos y productos, ¿verdad? Lo que aquí ocurre es que nosotros como empresarios queremos saber cómo y cuándo vamos a cobrar. Ya se han utilizado varios métodos para el pago de deudas, tanto del Ministerio de Salud, que en un determinado momento tuvo que acudir a bonos del Estado, ¿verdad? Y se ha hecho a lo largo de estos últimos años algunas sesiones de deuda a los bancos. Pero eso es, como se dice, pan para hoy, hambre para mañana, porque cada vez la cuota del banco sube más y cada vez la disponibilidad del ente es menor. Entonces ahora como que se tranca la rueda, ¿verdad? Hay 240 millones de dólares, de los cuales el gremio que yo represento tiene 50 millones de dólares para cobrar, que van desde un año hasta 6 meses de productos, equipos o servicios proveídos al Instituto de Previsión Social. Por lo cual ustedes están endeudados también. Definitivamente, ¿verdad? Sobre todo la Cámara que yo represento importa mucho producto, digamos, el porcentaje del producto importado es muy alto en relación al que tiene un laboratorio, por ejemplo, ¿verdad? Donde la materia prima importada tiene una incidencia menor en el costo final del producto, pero de cualquier manera, esperar un año para cobrar una deuda es demasiado. Productos que se entregaron entre mayo, junio y julio del año 2021 todavía están pendientes de pago, ¿verdad? Y están en la tesorería y están esperando que alguien diga páguese. Y decir que el Instituto de Previsión Social no paga no es la verdad absoluta, ¿verdad? El Instituto de Previsión Social durante los 10 últimos meses ha desembolsado por lo menos o en promedio 20 millones de dólares mensuales, ¿verdad? 1.400.000 millones de guaraníes pagó el Instituto de Previsión Social a sus proveedores en general desde enero hasta octubre de este año, ¿verdad? Son datos de la Dirección Nacional de Contrataciones, o sea, por lo tanto son indubitables, ¿verdad? Y cualquiera puede acceder a ellos. Entonces, acá el problema es que se debe dar un ordenamiento de pago y tener un horizonte de cobro, ¿verdad? Porque si uno no sabe cuándo va a cobrar, si a uno se le ocurre licitar, por ejemplo, obviamente los precios van a tener que ser más altos. Si yo voy a cobrar dentro de un año, entonces tengo que cobrar más. Usted vendió con el dólar a 6.750 y hoy está cobrando un dólar a 7.200. Y ahí hay una consideración especial que hacer. Todos los contratos tienen cláusula de reajuste, tanto por atraso en el pago como por variación de la moneda extranjera, ¿verdad? Sin embargo, el IPS sistemáticamente ha ignorado las facturas de reajuste de precios por diferencia de cambio o por atraso en el pago. Cosa que es demasiado desagradable para un proveedor que se atrasa un día, tiene que pagar una multa y esa multa sí o sí es cobrada. ¿Por qué? Porque en el pago ya le descuentan. Entonces no hay una... El problema es que con el IPS no hay un respeto al contrato. No hay un respeto al contrato. Nosotros firmamos un contrato, ¿verdad?, que está condicionado a ciertas leyes de contrataciones públicas. En ese contrato dice que el instituto tiene una previsión presupuestaria y da un certificado de disponibilidad presupuestaria para ese contrato. Llega el momento, uno abastece, tienen que pagar a los 60 días y pasan 360 días y todavía no pagan. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos. O sea, es imposible cotizar algo si uno no sabe cuándo va a cobrar, ¿verdad? Las variables son demasiadas, el cambio, el flete, o sea... Claro, después cuando uno ve en algunos medios como gran escándalo es
el IPS compró a tal precio tal cosa que en la farmacia tal cuesta tanto. Y sí, la farmacia tal compra pagando a 30 días, paga al contado, paga al proveedor y es otro precio. O sea, si yo voy a esperar un año, 2 meses para cobrar, no me van a pagar el reajuste, no me van a pagar la diferencia de cambio. No sé si voy a cobrar un año, 2 meses, qué precio puedo poner. Tengo que subir únicamente el precio de alguna manera, hacer un cálculo imaginario y poner ese precio. Pues el costo financiero de usted es altísimo también. Y el miedo también. El miedo influye en el precio, ¿verdad? ¿Cobraré, no cobraré? ¿Tendré que cobrar a través de un banco? ¿Cuál va a ser la tasa que el banco me va a aplicar en el momento que yo cobre? Todas esas cosas inciden en el precio e inciden en la relación. El problema es que la credibilidad en este momento del Instituto de Previsión Social es muy baja. Como hablábamos el otro día con representantes de otras cámaras y nos decían que le emplazaban al IPS. O sea, que hoy se encuentran en una situación que no tienen otra salida, que no ven otra salida. Entonces le emplazamos al Instituto de Previsión Social para diciembre, que se pongan al día o que empiecen a pagar estas deudas que vienen con atraso. Ustedes están en esa misma línea porque ahí nosotros decimos, a ver, podemos entender la situación de los empresarios del rubro, la necesidad de cobrar por algo que efectivamente se proveyó. Porque el otro día estaba hablando con un sindicalista del IPS, me dice, sí, pero ese precio luego pudo haber estado inflado, no sé, se tuvo que haber reclamado en su momento, pero hoy esa deuda se contrajo. Entonces le tiene que pagar. Ustedes están en esa posición de emplazarle al IPS. Si para diciembre no nos pagan, ya no les proveemos de medicamentos. Ni siquiera es una decisión que nos pertenece a nosotros. De repente muchas de esas decisiones dependen ya de nuestros proveedores, ¿verdad? A quienes no podemos comprar productos con explicaciones. Nosotros tenemos que comprar productos con divisas. Ese es el problema. Y ya pasó en pandemia. Y ya pasó, o sea, en realidad la cosa se complicó muchísimo, ¿verdad? La cosa se complicó muchísimo y no tiene una sola arista o no tiene un solo lado que mirar, ¿verdad? Acá hay culpa compartida de muchas cosas, ¿verdad? De repente la incorporación masiva de asegurados a través de leyes, ¿ya? Incorporaron los maestros, incorporaron gente del Poder Judicial, ¿verdad? Y se incorpora a una infraestructura que ya no da más, ¿verdad? Ese es un problema que el IPS no pudo resolver, ¿verdad? 106 millones de dólares de déficit al año tienen en el sistema de salud. Algo así leí. Yo sé que el IPS está pagando en este momento, va a pagar, creo que, unos entre 220 y 240 millones de dólares este año a proveedores. Y tiene una deuda atrasada, y que me conste, de un año, de 240 millones. Más otra vez. Estos son los números que nosotros manejamos. Me dijeron que entre lo que recauda y lo que gasta en salud es 106 millones de dólares negativos hoy al día. O sea, estamos todos los años sumando, aparte de lo atrasado, estamos sumando 106, un 100. menos 106, menos 106. O sea, ya es un tema delicado que hay que revisar todo lo que es el IPS, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que ahí hay una serie de situaciones, ¿verdad? Hay una deuda acumulada del Estado con el IPS que se pagó en pandemia, pero se pagó por una razón, yo diría, importante, razonable, que era la de poder dar una ayuda a la gente que quedaba cesante. Porque eso no hace parte de las responsabilidades del Instituto de Previsión Social. Hoy, si un empleado se queda sin trabajo, el instituto no le paga nada, ¿verdad? Pero en pandemia sí cubrió, ¿verdad? Con 100 millones de dólares que le dio el Estado para cubrir parte de la deuda antigua, ¿verdad? Parte de lo claro, que ya... Además esa deuda antigua es para incapitalizar el IPS en la parte de jubilaciones, no en la parte médica,
que yo entiendo original de esa No, deuda, no. que viene del año 60 y pico, cuando se crea el IPS, es una deuda de un capital que iba a poner el Estado, capital inicial, para el tema previsional, para el tema jubilación, no para el tema salud. Y querer utilizar ese dinero que el Estado debe para pagar la deuda no tiene sentido. Lo que sí yo entiendo, y corríjame usted en todo caso acá, es el tema de que la postura, y creo que es lo más razonable, es, usted lo dijo al comienzo, no seguir endeudándose nuevamente el IPS a 1 año, 2 años con los famosos redescuentos de la factura que hacen ustedes en los bancos, la cesión de deuda, sino plantear ya una solución de decir, bueno, nosotros debemos 240 millones de dólares, queremos un préstamo a 5 años, vamos a pagar una suma razonable que se pueda pagar con lo que tenemos de ingresos y ahí vamos a amortizar. Porque si volvemos a patear los 240 millones de dólares, un año más, y sumamos intereses, más lo que se va sumando es interminable. En algún momento, eso es lo que se conoce como bicicleta, Sí. ¿verdad? Me pasa a mí con la tarjeta de crédito, le pasa a cualquiera cuando no maneja sus finanzas. ¿Verdad? Lo que pasa es que, a la pregunta de Jorge, nosotros estamos en la línea de no proveer, nosotros estamos en imposibilidad de proveer. Muchas empresas han recibido solicitudes de ampliación de sus contratos de provisión, que está previsto en la ley, de hasta un 20%, y han rechazado ampliar su contrato para proveer al IPS. ¿Verdad? Esa tiene que ser una señal muy importante para el IPS. ¿Por qué yo, proveedor, si tengo precios razonables, ¿verdad?, me voy a negar a ampliar un contrato en un 20% ¿A adicional? vender más? Sí, es mi negocio. ¿Verdad? Entonces, el IPS está recibiendo ya notas de no ampliación, por un lado. Y por el otro lado, los empresarios no tienen toda la espalda como para aguantar 1 año de deuda y seguir proveyendo. Hay alternativas. Me decía el representante de otra cámara el otro día. Por un lado está que se le dé la autorización a los miembros del Consejo para este préstamo en cuestión y se pueda pagar con eso. La otra alternativa sería que el Estado se ponga al día con la deuda que tiene el Estado con el Instituto de Previsión Social. Nosotros estábamos haciendo las averiguaciones correspondientes y nos decían que eso hoy es imposible porque no hay plata. Entonces, yo digo, ¿cuál es la alternativa? Porque la ley Samaniego, así como conocemos, nos pone a todos los que aportamos al Instituto de Previsión Social, nos pone en una situación de preocupación. Cuando nos dice, por ejemplo, Pedro Halley, entendido en el tema previsional, muchos años en el IPS, ¿cómo vamos a pagar el préstamo? Los fondos jubilatorios no se tocan. Expresamente está en un articulado de la ley. Fondos jubilatorios no se tocan. Estamos de acuerdo. Pero sí los fondos de salud. Y los fondos de salud, decían, esto va a repercutir en un porcentaje ínfimo, pero en 10 años, 5% total por año. Y hoy los fondos de salud, Galindo, no alcanza. El tema, Jorge, perdón, Sí. el tema es más complicado que ese. Yo creo que al Fondo de Salud no le alcanza para construir y colocar todos los médicos que necesita, todos los equipos que necesita y todos los medicamentos que necesita. Ahí hay que encontrar alguna solución inteligente, ¿verdad? No, yo tiré esta idea la vez pasada y me miran así como diciéndome, vos estás medio loco, pero voy a colocar también esto al público. ¿Cuál es el motivo por el cual el Fondo de Jubilaciones no puede construir hospitales y alquilar ese hospital al Fondo de Salud? Por ejemplo, esa es una idea. Se puede trabajar sobre eso. ¿O cuál es el problema en de que alguien construya el hospital y el instituto le alquile? ¿Verdad? De hecho, hoy está alquilando un montón de instalaciones privadas, ¿verdad? Deriva pacientes a todos lados. O sea, directamente que el instituto haga lo que se llama la privatización de algunos servicios. O sea, que diga, bueno, vamos a trabajar, en vez de invertir nosotros en este equipo, vamos a trabajar con esta gente, que de hecho lo hace, ¿verdad? Pero hay que sincerar a lo mejor los precios en algún momento dado
y utilizarlo, ¿verdad? Pero también hay un montón de gastos que hay que, es como el Instituto Provincial, es como un mini estado paraguayo, hay que desgrasar un montón de gastos superfluos que yo no sé si van a dar los 106 millones de dólares anuales que se necesitan. Pero esos 106 millones de dólares es un problema que va a ir increciendo. Ahora tenemos, como usted dice, 240 que hay que pagar como sea. Y eso únicamente a través de un préstamo. Yo no creo, no sé si el préstamo samaniego, porque el préstamo samaniego incluye construcciones y cosas que en este momento no son de vital importancia, sino que el hecho mismo de tener, ¿para qué quiero un hospital si no tengo oxígeno, no tengo gasa, no tengo medicamentos, no tengo nada en April, no tengo aspirina, no tengo nada? O sea, proveer los hospitales que ya tengo de insumos. Y eso se hace pagando los 240 millones de dólares. Si se hace en un préstamo a 5, a 10 o a 15 años, cuando más chica sea la cuota, más fácil va a pagar para el instituto, ¿verdad? Y además, el mismo fondo le puede prestar al instituto, y acá se pueden enojar muchos, hoy está colocando a una tasa de interés bajísima los fondos del IPS, que me parece correcto que lo coloque con seguridad. Yo no estoy en desacuerdo que el fondo previsional se coloque en el mercado financiero a tasas bajas, pero a buenos clientes. ¿Y qué mejor cliente que el propio IPS? Si nosotros controlamos como aportante y como el Estado controla de que esa cuota se pague mensualmente del préstamo al fondo de inversiones, el fondo de jubilaciones le puede prestar 240 millones de dólares a 10 o a 20 años al IPS. No sería grave. Los bancos le querrían prestar al IPS sin problema. Creo que hay que buscar un mecanismo financiero de solucionar ese atraso y después ver qué hacemos con los 106 millones, si cortamos gastos, si achicamos acá, si achicamos allá. Definitivamente hay que encontrar una solución a la deuda, porque esto no puede seguir creciendo, ¿sí? Algunas empresas, hablo de empresas que están en la Cámara, que vengo a representar, algunas empresas ya están solicitando avenimientos a sus contratos. O sea, el avenimiento es un mecanismo previsto en la ley de contrataciones, en donde yo voy a la Dirección Nacional de Contrataciones y digo, señor, ¿sabe qué? Yo tengo este contrato, este señor no me paga, y yo quiero que él venga y que diga cuándo me va a pagar, o si no, yo quiero cortar el contrato y no quiero proveer más. El avenimiento es una figura antipática, pero de repente se vuelve necesaria cuando yo ya no tengo condiciones de comprar el producto para proveerle al IPS. Entonces, ya están en marcha los primeros avenimientos, ya existen avenimientos presentados, y eso va a ir increciendo, ¿verdad? Y va a llegar un momento en que no se va a poder reactivar todo eso. ¿Y quiénes van a pagar el pato? Los aportantes del IPS. Entre esos aportantes del IPS están nuestros propios funcionarios, está la gente que depende de nosotros, ¿verdad? O sea, hay que encontrar una solución. Lo que pasa es que hoy en día lo que diga el IPS es muy difícil de creer, porque lo que firma el IPS no se ejecuta. Si yo no respeto lo que yo firmo, ¿quién va a creer en lo que yo digo? Ese es el problema. Entonces, el descrédito en el que cae una institución, ¿verdad?, es muy peligroso. Bueno, tenemos que esperar nomás ya. Pasa en todas las instituciones hoy, lastimosamente. Y eso tiene que ver con lo que hemos visto nosotros a lo largo de estos 4 años de este gobierno. Pasa en todas las instituciones ese descreimiento que hace referencia a Galindo. Por eso decíamos nosotros el otro día cuando hablábamos con economistas, lo que se viene el próximo año es una especie de reconstrucción tenemos que hacer en Paraguay. En todas las instituciones, en el área social. En el área social, esto que están haciendo ahora, que de manera rápida están aprobando estos 100 millones de dólares para aumentar el tema de los gastos de los programas sociales, con un fin estrictamente político partidario, mirando las elecciones. Tenés el problema del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Ahora que estamos hablando acá, me escriben de algunos municipios, me dice, este intendente que está pidiendo en un acto abiertamente, le dice al presidente, queremos ruta acá, y de paso el intendente oficialista, vamos a ver si podemos pasar después
le dice queremos hacer la ruta acá, sí, presidente, va a vendernos tu asfalto. Queriendo él quedar bien con el presidente, le delata, ¿verdad? Fantástico. Y por eso digo, en viviendas sociales, lo que siempre me preguntaban el otro día, si yo qué tengo que ver con los oleros de Tobatí. No tengo absolutamente nada que ver con los oleros de Tobatí, pero hablo con el señor Omar Baez, que es el presidente de la Asociación de Oleros, y me dice, nosotros no estamos muriendo de hambre. Porque dicen en el discurso que construyeron 30.000 viviendas y nos queremos saber de qué hicieron las viviendas porque las olerías se están cerrando. Por eso yo, en todas las áreas tenemos esta problemática y la situación de los proveedores. Este que decíamos el otro día, cómo se está cortando la cadena de pago. Se corta la cadena de pago. Los proveedores, están los proveedores grandes que tal vez puedan aguantar con préstamos, pero los bancos ya no están dando esos créditos. ¿Por qué? Porque ya hicieron un crédito acá para pagar el crédito anterior, hicieron el otro para pagar el anterior y así, y llega un momento en que la información del sistema financiero le dice, te están endeudado hasta el mango. Se corta esa cadena de crédito. Y hay que decirlo, ya no está ese señor que, entre comillas, te salvaba, que hoy está preso, que es González Daer, que también influye en el tema económico. No está ese señor que te salvaba antes. Entonces la situación es jodidísima, ¿verdad? En todos los rubros, ¿verdad? Es bastante complejo, es bastante complejo. Lo que uno tiene que entender es que esta situación debe de tener una salida. Y hace falta aplicar inteligencia al problema y hace falta aplicar sinceridad al problema. En otros tiempos, Jorge, una empresa como la mía obtenía un contrato con el Instituto de Previsión Social y se iba a mostrar ese contrato al banco y con eso era suficiente para que me den un préstamo. Hoy el contrato con el IPS no significa absolutamente nada. No quiere decir que si yo hago bien mi tarea voy a cobrar en el momento en que digo que voy a cobrar. Ese es el problema. Bien. La credibilidad. Se perdió en todos los frentes, lastimosamente, ¿verdad? Y eso cuesta muchísimo después recuperar. Yo digo nomás ahora que estamos en este periodo electoral de propuestas, de proyectos, son muy pocos o casi pocos los candidatos que te bajan en el debate estas cuestiones que hacen porque el problema al final hoy del Paraguay, el problema de la gente, el problema económico. Definitivamente. El problema económico, no hay plata en el bolsillo. Estamos llegando a fin de año, ustedes tienen que pagar aguinaldo a sus empleados y hoy tenemos, pero todos los días nosotros recibimos denuncias de empresas proveedoras del Estado que no están cobrando y eso les va a generar un problema ahora cuando tengan que pagar el aguinaldo. Entonces no está para nada fácil, ¿verdad? Por eso y cerramos con esto, Rubén. Le van a dar un tiempo al IPS, porque me imagino yo lo que va a significar, me decías, nosotros no le estamos emplazando al IPS, nuestros proveedores de afuera, porque ustedes también compran de afuera, los proveedores de afuera le dicen ya no podemos más seguir enviándole estos medicamentos, estos productos o estos insumos porque no nos están pagando. Pero, ¿sabes qué pasa, Jorge? Hay un factor que nosotros no estamos analizando en esta conversación. ¿Quién cubre el déficit presupuestario del IPS? El bolsillo del asegurado, en la farmacia de enfrente al IPS. Cuando el IPS no tiene algo, ¿sí?, le dan la receta y él se va y compra enfrente. Esas farmacias que están todas enfrente al IPS no están por deporte. Claro. Entonces, ese es un problema. Sale del bolsillo del propio asegurado. Entonces, eso es lo que hay que entender. Que la mayor parte de los productos sean proveídos por el instituto. ¿Cómo debería ser? Así tendría que ser. Ese es el contrato que el empleado tiene con el instituto. Sí. Rubén Galindo, gracias por su tiempo, muy amable. Muy buenas noches para ustedes. Gracias. Nosotros tenemos que hacer la pausa. Tenemos que... ¿Y yo qué hago? Vender un poquito. Bueno, a ver. Bueno, hablemos de Bristol, que
tiene las ofertas en aire split. Parece que acá se exageraron con el aire split de Bristol. Yo me estoy congelando. Además, tu aire te puede salir gratis porque con tu compra estás participando de la promo de 1.000 millones en premios. Escucha esta super oferta. Split Mi Idea de 12.000 BTU, precio normal 18 cuotas de 310.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 234.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Shell cargas la mejor calidad en naftas a 300 guaraníes menos por litro. Aprovecha a llenar el tanque con Shell Fórmula regular, Shell Fórmula Super o Shell V-Power Nafta, pero a 300 guaraníes menos por litro. Un precio insuperable. Shell te trae este super descuento en todas sus naftas. Menos 300 guaraníes en naftas. Shell, el emblema preferido por todos los paraguayos. Seguimos en Carao Cruz, estamos en vivo y en directo, 22 y 35, 23 grados. Arrancamos ¿Querés que te de cuente un 29, chiste? bajamos a 23. Y acá hace menos 15, gracias al técnico del aire. Llave a la puerta, no tiene miedo que le roben, no sé, el control del aire, no sé qué hace. Quiero encontrarle mañana al técnico del aire, voy temprano a buscarle. Te cuento un chisme político así de domingo en noche. A ver. Había un candidato en Guairá para estas elecciones y que se van a hacer para... Había un gobernador que Sí. gana en enero, que va a renunciar Sí. en agosto. Honor Colorado decide no presentar candidatura. Pues ya el que ustedes elijan le dice a Fuerza Republicana, pongan cualquiera. Un senador y un diputado de Guairá, guaireño. Uno no es guaireño, uno es candidato ahora, pero no sé si es guaireño, pero guaireño. Uno, amigo tuyo que se dedica a temas de auto robado, habla con narco por teléfono, le dan su plata, es uno de ellos. Hablan con el señor presidente Borito y le dicen, Borito, no hay problema, tenemos un solo candidato, el candidato va a ser señor Barreto, que estaba invitado a ser el candidato. No te preocupes, hay que poner unos mangos para la campaña, porque viste que es la interna, no hay problema, no se presenta más nadie. Aparece un otro candidato de Fuerza Republicana y dice, apareció un candidato y le inventan un candidato. El cartismo metió un candidato. ¿Y quién es? Juan Pérez. Hay que poner plata para la campaña del otro, del nuestro, porque si no, Juan Pérez nos va a liquidar. Mentira, Juan Pérez nunca fue el candidato del cartismo. Se presenta Juan Pérez y ahora gana el otro, el candidato, porque Juan Pérez se retira unos días antes porque no tuvo apoyo de nadie y juega solo. Saca 99% de los votos emitidos, no sé, 12 votos. ¿Quién se va a celebrar el triunfo? Petengil. El triunfo es su candidato único, como era su candidato. No la dice medio el idiota del Petengil, que es un candidato único y él estaba levantándole la mano. O sea, yo no sé si fue el idiota que puso el plata a Petengil o el idiota que le sacó la plata, pero este senador y este diputado fuman bajo el agua. Sí. No era, ¿no? No era y el otro, su amigo preferido, el de las meriendas. Bueno, tenés eso espectacular, el discurso, una partecita nomás, 4 segundos dura, no escucha todo el Dice, discurso. si es como decir, es para válido para hacer un meme, no es para No, escuchar. pero no, ese que te dije, el otro, pon un poco este. Se terminó la joda. Vamos a trabajar en nuestra sociedad. Bueno. Se terminó la joda. Vamos a trabajar en nuestra sociedad. Esto Bueno, es espectacular, lo dice menos mal. un tipo que estuvo como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones 4 años, hasta hace 2 meses. Y es estuvo candidato del gobierno actual, que ministro. tuvo de joda estos últimos 4 años. El candidato del oficialismo. Se terminó la joda, dice. O sea, el tipo está reconociendo que 4 años estuvieron jodiendo. En realidad estuvieron robando Ahora 4 terminó años. la joda, ¿verdad? 4 años y 22 meses. Fue espectacular esto, ¿verdad? No, ya es desvergüenza absoluta. No, pero tiene razón lo que dice Pipo, Jorge. Se terminó porque saben que el movimiento Honor Colorado va a tener una aplastante victoria el 18 de diciembre. Por eso dice que terminó la joda y van a dejar de robarnos a toda máquina, como es su eslogan, ¿verdad? Rolando de Barros Barreto está con nosotros. Le saludamos oficialmente ahora, pues ya hablamos recién y no nos percatamos Hasta que el gobernador de Guairá le nombre. hasta que nos le saludamos al aire. ¿Cómo estás, Rolando? No, un gusto saludarte, Jorge, Pipo, a los millones de paraguayos que ven Carao Cruz. Gracias por permitirme este momento de que me conozca más gente. Yo soy candidato por la lista 2, Movimiento Honor Colorado para la senaduría, opción 25, que es lo importante. Y justamente queremos que se termine la joda de una vez por todas en el Paraguay y que esta gente realmente se pueda ir cuanto antes. Rolando, vos sos ingeniero,
Forestal, estuviste como ministro del Ministerio del Ambiente, ¿verdad? Estuve como presidente del Instituto Forestal Nacional, Infona, al inicio del gobierno Horacio Cartes, y después pasé prácticamente 4 años como ministro del Ambiente. Esto que estábamos hablando recién con Galindo, la situación que hablamos el otro día, estuviste por Radio 1 y lo charlamos, y ustedes que están ahora en campaña, cuando están en campaña están en contacto permanente con la gente. Están en contacto permanente con la gente y ahí se recoge el día a día el problema del ciudadano. No lo que nos presentan algunos medios de comunicación o lo que nos dicen los oficialistas de que acá no está, está todo muy bien, que no pasa absolutamente nada. El problema de la gente está en la plata. La plata no alcanza. Tenés el problema: desempleo, inseguridad y no hay circulante. O sea, el cóctel perfecto para que nos vayamos al mazo. Por eso es tan importante lo que va a suceder el 18 de diciembre por un lado en las internas y después el 30 de abril del próximo año. Totalmente, Jorge. Nosotros, en nuestro recorrido permanente de campaña política a través de todo territorio nacional, escuchamos las necesidades de la gente, lo mal que está pasando la ciudadanía paraguaya hoy en día, y la coincidencia plena del 100% de los distritos, departamentos que recorremos es el desgobierno. Estamos huérfanos totalmente. Las instituciones públicas no están realizando su trabajo. No hay circulante en las calles. Y eso demuestra claramente el último trimestre prácticamente, en la cual se perdieron 35.000 empleos. Y volviendo a lo que es obras públicas, las más grandes vialeras del país están con una deuda en la mayoría de los bancos, la banca privada, con más de 300 millones de dólares. Y el MOPC está adeudando aproximadamente 500 millones de dólares a todas las empresas del sector vial, que no solamente son empresas grandes que generan miles de empleos, sino también subcontratan empresas de mediano y pequeño porte, que hoy en día, por la falta de pago, por la falta de previsión y la irresponsabilidad total del ex ministro de Obras Públicas, se están echando a compatriotas justamente por no poder aguantar el cobro de esas deudas pendientes. Y todo esto pasa justamente por la falta de capacidad, por la corrupción reinante y la falta de patriotismo, desde Marito hasta el último individuo que trabaja para él. Yo hoy leía comentarios que tienen que ver con el famoso caso de ABC y de que el ataque a la libertad de prensa y que ABC nos salvó de esto, nos salvó de aquello y que gracias, ahora decía un periodista, cuando vengan necesiten algo, no van a tener a quién reclamar. Y yo me pregunto, ¿verdad? Cuando este gobierno asume y la primera acusación que hacen en campaña ya es el gobierno de los gerentes de Cartes, el gobierno de los no colorados gerentes de Cartes. Y de repente yo digo, hoy ciudadano común se siente y dice, entre que me pongan un gerente de una empresa que para ser gerente de esa empresa estudió, trabajó, llegó, hizo una carrera, se esforzó, consiguió resultados, porque yo no voy de gerente de una empresa gigante o una gran empresa si es que no tuve resultados antes positivos, tengo una carrera solvente, soy un tipo serio, soy un tipo honesto, y no un politiquero que viene, con todo respeto, ¿verdad?, de la base de no sé dónde, que ha hijado de no sé quién, que asumió por no sé qué cosa, que después fue intendente por no sé qué coyuntura, que después compró su banca en la Cámara de Diputados a través de no sé qué, y resulta que termina siendo ministro de Mario Abdo Benítez. Y ese gabinete de Mario Abdo Benítez era vergonzoso el día cero. Cuando yo recuerdo que en 2017, creo que fue en octubre, o sea, septiembre, se lanza la candidatura de Ñañetete y se arma el movimiento de Ñañetete. No fue una reunión de políticos, fue una reunión de repartija. Salieron de ahí diciendo, Castiglioni vaya a la Cancillería, fulano va a Itaipune, fulano a Yacyretá, fulano al ministerio. Y nadie se escandalizó. Ninguno de esos medios que supuestamente están para defendernos, para protegernos de las hordas bárbaras que nos van a asaltar y robar, dijeron nada, aplaudieron a tambor batiente y mantuvieron ese aplauso desde 2017 hasta el día de hoy, hace 5 años o más.
que estamos abordando un gobierno de delincuentes improvisados, que encima son delincuentes conocidos. O sea, no es que nos trajeron gente nueva que no sabíamos quién eran. Eran los sospechosos de siempre. Y hoy en día hablan de vuelta, le oigo al pastor hablando de los gerentes. Y yo te voy a decir una cosa, entre que el Ministerio del Ambiente lo maneje alguien que entiende, que viene del sector privado, que tiene una trayectoria, que conoce, que habla, que tiene estudios, y que venga Ariel Oviedo, con todo el cariño que no tengo, que no tiene idea de lo que es el medio ambiente, ni el medio ni el ambiente, ¿verdad? Yo le doy mucho cariño a Ariel Oviedo, mi amigo, pero no sabe nada de lo que tiene que hacer. Y estuvo 5 años vegetando en ese ministerio. Y bueno, está contraproducente el discurso de este señor. Totalmente, Pipo. Nosotros estamos perdiendo 5 años, nos volvimos a atrasar después de todas las mejoras, innovaciones y un plan que dejamos. Nosotros dejamos un plan y una cartera de proyectos para que Mario Agdo, con el poco cerebro que tiene, pueda seguir ejecutando toda esa gama de proyectos que elaborados por las diferentes instituciones. Y como vos dijiste, Alibaba se quedó un poroto al lado del gabinete de Mario Agdo y a todos nos sorprendió, bueno, no nos sorprendió también ya a esta altura, porque no podemos esperar absolutamente nada bueno de él. Y cuando vos decís, en manos de los gerentes, el Grupo Cartes apuesta, es uno de los grupos más competitivos, que genera la mayor cantidad de empleo a nivel nacional, aproximadamente 7.000 personas de manera directa. Apuesta a los mejores hombres y mujeres. Es un lujo tener un gerente del sector privado que entra a competir, porque entran a competir realmente muchas veces con compañeros del sector público. Y en el sector público tenemos excelentes personas, pero también hoy en día el Movimiento Honor Colorado pone a disposición de la ciudadanía gente comprobada en diferentes cargos públicos y privados. Y nosotros ya no tenemos tiempo, una vez que Santiago Peña asuma la presidencia de la República, no le podemos hacer esperar un solo minuto a la ciudadanía para reactivar la economía, mejorar la educación, la salud. Entonces, qué mejor que personas que han sido probadas ya en la cancha, como dice nuestro líder Horacio Cartes, que volver a improvisar como hizo Mario Agdo del primer día y va a terminar hasta los 5 años de gobierno sin tener un rumbo y un plan para el Paraguay. Y sin dejar nada. Por eso es que Santiago Peña, como economista, es el mejor candidato, la mejor opción, porque ya como equipo político, que justamente cumplimos 12 años hace poco, porque nosotros no somos un grupo de rejuntados improvisados, somos una gran familia que apuesta al Paraguay. Tenemos ya planes y programas para reactivar la economía, para aumentar la cantidad de linces, para erradicar justamente la inseguridad, para mejorar la salud pública, como le estuve escuchando al compañero que recién estuvo por aquí, y no estar aportando año a año a IPS y no poder acceder a un solo medicamento, y de los más básicos, y estar esperando que mueran compatriotas en los pasillos sin tener respuesta alguna. Y eso es lo que queremos cambiar nosotros, a mí desde el Senado de la Nación y Santiago desde el Ejecutivo. Lo otro, y apelando un poco a tu experiencia en el MADES y tu condición de ingeniero forestal también. El otro día de paso hablamos, pero Sí. esto que tiene que ver con una agenda también de algunas ONG a nivel internacional, Paraguay, cuando hablas, por ejemplo, de reactivación económica, ¿qué es lo que en nuestro país, por nuestro modelo productivo, funciona? El agro. Así mismo. Y hoy hay como que una intención de atacar al agro, de sectores plenamente identificados, unos partidos de izquierda. Nosotros el martes pasado, en el programa La Caja Negra, le teníamos a un miembro de la Cámara Paraguaya de Arroceros. Toda la inversión que tuvieron que hacer en la cuenca del lago Ipoá, Sí. que se tuvieron que adaptar a todas las normas en materia de cuidados ambientales. Inversión importante. Y hoy han logrado mercados a nivel internacional con una producción récord de arroz. Posiciona a Paraguay en un lugar privilegiado en ese sentido. ¿Qué pasa? Van un grupo de parlamentarios con una agenda determinada de ataque al agro. Dice acá, esto están contaminando. No le preguntaron al MADES.
toda esa inversión que se hizo tuvo su estudio de impacto ambiental, cumplió todas las especificaciones que tenía que, de las leyes ambientales que tenía que cumplir, cumplió en todo. Pero ellos por una cuestión de ojímetro, no, acá nosotros vemos que esto están contaminando acá, esto están dañando los humedales del lago. Se fueron al Senado, declararon emergencia ambiental la zona de la cuenca del lago Ipoa. Yo le decía a uno de los arroceros, si ustedes están cometiendo un delito ambiental, tiene que ir preso. Entonces me dijeron, no estamos haciendo eso, al contrario, acá tenemos nuestra licencia, nuestra habilitación, y hoy toda esa inversión que hicimos está en jaque. ¿Por qué? Porque hay una agenda que no es precisamente la preocupación por el tema ambiental, sino por una cuestión ideológica. Totalmente, Jorge, y vamos a lo mismo, a lo que mencionó Pipo. La falta de experiencia, la falta de capacidad que tiene todo el gabinete de Mario Agudo hace que las instituciones hayan sido afectadas, se hayan debilitado en el transcurso de estos casi 5 años y hayan perdido totalmente confianza y credibilidad en la ciudadanía. El productor paraguayo hoy en día, más que nunca, está siendo afectado por una crisis climática en la cual tuvimos 3 años de sequía. Igual siguieron invirtiendo. Los últimos números nos dan una inyección económica de 2.770 millones de dólares que ingresa al país, y justamente lo que estaban hablando ustedes anteriormente permite que haya circulante en los estratos más bajos, en los sectores más trabajadores. Y por desconocimiento de nuestra bancada, tanto en senadores y diputados, de lo que implica el desarrollo sostenible, que va a ser la barrera más importante que vamos a tener en los próximos años a nivel nacional por partidos de izquierda y sesgos ideológicos como lo es el Frente Guazú, hay que decirlo con nombre y apellido, porque ellos son los que atacan, persiguen y extorsionan a todos los productores a nivel nacional. Y también, como si fuera poco con el Frente Guazú, hay medidas extranjeras que quieren imponernos ciertas cuestiones y restringir nuestro crecimiento en la producción. Pero nosotros tenemos leyes muy claras. Por eso es que desde el Congreso de la Nación quiero apoyar a Santiago Peña y a Mangui Aliana para que realmente podamos blindar nuestra producción nacional, podamos apostar a la industrialización de nuestros productos del agro y que tengan la garantía y la seguridad jurídica de seguir produciendo en equilibrio con el medio ambiente. Eso es fundamental porque es el principal motor económico que tiene el Paraguay. Entonces tenemos que cuidarlo. Nosotros con Horacio Cartes en su momento fuimos, uno de los hechos más importantes fue elevar a la Secretaría del Ambiente a Ministerio del Ambiente. Era el único país en la región que todavía seguía como secretaría. Fuimos los que titulamos la mayor parte de parques nacionales, de área silvestre protegida, que es un equivalente al 15,6% del territorio nacional. Y volviendo al tema del Frente Guazú y la extorsión que le hacen a los productores que están apostando 100% al Paraguay, tenemos diferentes medidas y herramientas que uno puede llevar la trazabilidad de todas las operaciones y el productor se está adecuando, está cumpliendo con las normas ambientales nacionales, con acuerdos internacionales, y no necesitamos más acuerdos como el Escazú, que hoy en día cientos de países que veían con buenos ojos hoy están saliendo. Tenemos que apostar al Paraguay, posicionarlo como un país que produce alimentos de manera sostenible, de manera responsable con el medio ambiente y que realmente podamos generar riquezas para todos los compatriotas. Una pausa, la última hacemos del programa cortita y venimos enseguida. Viaja tranquilo con Banco Baza, pagando hasta en 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito de todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Banco Baza, cuando quieras estamos.
Bueno, último bloque, ya nos tenemos que ir, ¿eh? Y 22 y 58, por último, Rolando, a ver, ¿vos estás en qué, cómo es que se dice? ¿Opción qué? Opción 25, Opción lista 25. 2, opción 25, para el Senado de la Nación. Bueno, No, espera, cuando el otro día estábamos hablando en la radio, justo se dio lo del embajador, ¿te acuerdas? ¿Cómo Sí, estabas? perfectamente. Ustedes políticamente analizan este escenario. Hay una reunión así, pues, yo digo, algo hay que hacer, ¿verdad? Cuando vos te das cuenta que hay un contubernio, una operación político, mediática, para instalar algo, tengo una capacidad de reacción, tiene que haber. Ustedes analizan esto, Eduardo. Tengo una curiosidad, perdón que te pregunte. No, permanentemente, porque Mario Agdo lo único que hace es cranear 24 horas cómo golpear al movimiento Colorado, cómo fundirle a la gente. Entonces, siempre el equipo político está permanentemente en comunicación para reaccionar ante este tipo de declaraciones. Solo que en este caso particular, por un lado, el embajador anuncia que va a hacer una donación de $5 millones, que realmente hubiese sido importante que asigne ese rubro a educación, salud, ¿verdad? O a la misma fiscalía para equipos, potenciar todo tipo de investigaciones, en vez de destinar a un tema que yo creo que es muy difícil que una persona o los que están presos hoy en día salgan a declarar en contra del crimen organizado porque saben cuál va a ser el resultado. Y por otro lado, el presidente de la República recorta los recursos al Ministerio Público. Entonces, nosotros nos quedamos sorprendidos por una contradicción total. sobre todo cuando el propio embajador pide, dicen, avísenle al Ministerio Público si saben algo, delante del presidente quería decir, che, y yo soy Ministerio del Interior, Secretaría de Inteligencia, Secretaría Antidroga, tengo yo, no le puedo avisar a mi gente también, no, tu gente no, muñeco, porque no debe confianza. O sea, ese fue el mensaje en su cara, en su casa, se fue a la casa del presidente, al lado del presidente, se hizo anunciar por el presidente, se reunió 5 minutos con él para decirle, el muñeco, vos no confiamos, confiamos los otros a lo que vos le rebasaste el presupuesto. Es muy duro hacer el secretario de un tipo que viene a humillarte en tu casa. Totalmente. Ese es el análisis que hicimos, al cual llegamos, y realmente el presidente quedó mal parado en esas declaraciones porque esperaba totalmente otra cosa. Y se nota una vez más el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos a Sandra Quiñones y al Ministerio Público. Rolando de Barros Barreto, gracias por tu tiempo, muy amable. Al contrario, Jorge Pipó, al programa Caro Cruz, realmente gracias por permitirme llegar a mucha gente. Quiero que confíen en una persona joven, capaz, que no lo va a defraudar. Lista 2, opción 25 para el Senado de la Nación. Nos vamos, nos reencontramos mañana en Radio 1. Gracias por acompañarnos. Si la gripe nos permite. Chao. Buenas noches.